si se escucha. ¿Listo? Vamos a hablar hoy, terminando en este día de ayuno. Miren, me entregaban a las 7:25. Culpa mía no es. No nos podemos tardar. Hay una realidad mundial, hay una realidad nacional, local, pero también hay realidades familiares. Gracias. Y usted conoce su realidad. Y si usted no la conoce, es necesario que le pidamos al Espíritu Santo y a Dios que se la revele. Porque hay realidades familiares que pueden estar siendo la ruina de su vida o la fuente de la amargura de su vida. Y usted le puede estar echando la culpa a la crisis, al gobierno, al clima, a muchas cosas. Es muy fácil ver la viga, ¿cómo es? La pajita en el lobo ajeno. Y Jesús nos invita siempre a que primero saquemos la columna, la viga, el viaducto que tenemos en nuestro ojo, ¿ya? Invitándonos a dejar que Él nos evalúe a la luz de su palabra. Título del tema: solo hay una fuente. Jesús es la fuente de vida. Solo hay una fuente. Vamos a ver varios versículos y pasajes bíblicos. Vamos a arrancar en Jeremías capítulo 2, porque en este tiempo de ayuno Dios nos ha hablado sobre lo que está pasando y es muy especial que terminemos mañana, se acaba el mes, y con esto que Dios nos ha regalado, porque yo no ayuno para pedirle a Dios ni plata, ni respuestas, ni soluciones. Yo ayuno, yo personalmente, para que mi corazón le crea a Dios siempre. Mire, los hijos de Dios no tenemos problemas de dinero. Los hijos de Dios tenemos problemas de fe. Porque la Biblia dice que de Dios es el oro y la plata. Que Él es el dueño de todo. Entonces el problema no es si Él tiene o no. Mi padre, yo me acuerdo que muchas veces él, cuando yo era chino, enano, ya, no tengo, no hay. Y se me pegó esa imagen de un padre que no tenía y por las circunstancias laborales y sociales y económicas. Pero Dios no es así. ¿Por qué a nosotros nos afecta y nos mueve tanto el tema financiero? Como que nos sacude y seguimos teniendo ese nervio que va del corazón al bolsillo. ¿Ya? Entonces estamos felices y vemos 3 ceros en positivo en la cuenta bancaria. Pero vemos un solo cero con un 1 y se amarga uno, no sale, ni me baña. Como si por la plata te bañara. ¿Para qué me voy a bañar si igual no voy a salir? Y no voy a salir porque no tengo para gastar. Y entendemos que como que la fuente es el dinero. No. Yo doy gracias a Dios por escuchar el testimonio de Orlando. Cuando llegó aquí asustado, porque llegó en una situación muy difícil en su país. Y todo y aterrado, ¿no? Porque el cambio es brutal. En un país que está sufriendo una dictadura, porque es la palabra. Y él dice, estoy tan feliz, y ya pasó un año. Ya han habido muchos cambios en este año, y nos acaba de dar una muy buena noticia para él y para nosotros, que su esposa va a estar pronto por acá. Bendito sea el Señor, y tenemos que seguir orando por eso. No sea que vengan otra vez y cierren fronteras, que es como que el tema ahora. No podemos soltar. Tenemos que seguir creyendo. ¿Por qué dejamos de creer? Porque se nos acaba el agua de la fuente. Porque estamos yendo a otra fuente. Solo Él es la fuente. Jeremías 2, verso 13. Dios le manda tremendo mensaje al pueblo y les dice lo siguiente, del verso 13. Porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, dice Él. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Ojo que Dios, desde la época de Jeremías, estaba haciendo esta referencia. Vamos a hablar mucho de fuentes, de agua, de ríos y aún de alimento. Vamos a terminar en Apocalipsis. Dice, ustedes, este pueblo, me dejaron a mí. Yo soy la fuente de agua viva. ¿Y qué más dice? Y cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, buscaron un sistema propio. Como decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? Eso que tú estás haciendo no me sirve. Tú vas para el médico te manda un tratamiento especial para tu necesidad física y tú mismo le dices al médico, ¿sabe qué? Me mandaron unas hierbitas de mi tierra y con las hierbitas me voy a hacer un riego. ¿Han hecho riegos? ¿Ya? Bueno, regueros sí, bueno, riegos no sé. Entonces sí, yo me voy a hacer porque esto es mejor.
qué va a molestar al médico quitando una cita? De pronto un paciente sí la quería aprovechar. Y a veces somos así con Dios. Y el pueblo de Israel en este momento se buscó otra fuente de sustento. Si Él es la única fuente de vida, y aquí Dios dice, es que ustedes me dejaron a mí, primero, y segundo, como me dejaron a mí, se buscaron otra fuente. Yo les quiero preguntar, ¿cuál puede ser su fuente de sustento hoy en día? ¿Cuál es la cisterna en la cual usted está confiado? Muchos se buscan una cisterna personal, un marido, una esposa. Esa es mi cisternita. Si está gordito, pues ya te imaginarás. ¿Ya? O un trabajo, y esa es mi fuente. O un negocio, o una inversión, y esa es mi fuente. Si se me acaba el negocio, si se me acaba la inversión, si se me va el compañero o la compañera, ¿qué pasa conmigo? No se le acaba la vida. Se da cuenta que está muy solo y que está equivocado. Pero ¿qué nos está diciendo Dios? Ustedes cometieron 2 pecados. Ayunar no es, qué bueno, vamos a salir con el arsenal de promesas para el 2021. Ayunar es humillarnos. Y esto es humillarse, tener que venir a una reunión y que le digan a uno, es que usted la embarró con Dios. ¿Por qué? Porque lo dejó. ¿Y por qué lo dejó? Porque se buscó otra fuente de sustento, otra fuente de gozo, de alegría, de sanidad, de prosperidad, otra fuente de vida. Y yo tengo que preguntarme, ¿cuál es mi fuente? ¿Cuál va a ser su fuente este 2021? ¿Cuál va a ser su fuente? Él es la única fuente. Entonces Él les dice a ellos, ustedes cavaron cisternas que no retienen el agua. Es decir, pareciera que funcionan, pero eso es temporal. ¿Acaso no lo vemos nosotros en este país? Decía un señor en la televisión esta semana, un señor mayor que lo despidieron a los 60 años, y dice, bueno, me despiden a los 60, ¿y quién consigue trabajo a esta edad? Desde que tengo uso de razón me doy cuenta que en mi país solo hay crisis. Y empezó a enumerar las crisis por las cuales él ha tenido que pasar. Y en sí él decía, yo creo que ya nos acostumbramos a estas crisis. El boom inmobiliario, ¿cuándo fue eso? ¿En qué año? 2009. Pero atrás hubo otras, hubo una guerra civil, hubo una guerra mundial, una crisis de hambre tremenda, los españoles emigraron por montones a Francia, Suiza, Alemania, en fin, hay muchas películas que los maltrataban aquí, sus vecinos, los pusieron en casi que en campos allí amontonados, como están haciendo ahora con los que emigran en pateras desde África. Por eso tanto resentimiento y tanta hostilidad en el ambiente. ¿Ya? Pero ¿cuál ha sido la fuente? Un sistema de gobierno corrupto, pero hasta donde no más. ¿Ya? Es absurdo. Es el único país que sueltan a los presos para que hagan campaña política aunque estén presos, porque necesita que ese partido político no pierda sus puestos en la Generalitat, se llama, ¿no? Bueno, entonces, sí, seremos indios y ¿qué más le dicen al sudamericano? Una palabra fuerte, sudaca. ¿Cómo decir todo lo que aquí nos quieran decir? Pero es que no dan ejemplo. Es que, en serio, o sea, es que es ridículo. Y le preguntan al alcalde, ¿y cuándo va a estar solucionado el problema de la nieve? No sé, el martes, el jueves, de pronto el viernes. ¿Ya? Si hace sol, si llueve. No es que los del meteo no dijeron que iba a nevar, caramba, dijeron, anunciaron, van a caer 20, 30 centímetros de nieve. Y las maquinitas que compran con los impuestos para quitar la nieve, para poner la sal, para prevenir guardadas, varadas, pinchadas, en fin. Si nuestra fuente es el gobierno natural o de hombres, estamos pero fregados. La esperanza era la vacuna, ya acabaron. ¿Y qué dijo el señor de las farmacéuticas en el mundo, el señor Alemania, de donde vienen los productos Bayer, de donde vienen las farmacéuticas pesadas en el mundo? No van a haber vacunas hasta dentro de 10 semanas. 10 semanas estamos sin Semana Santa. ¿Y cuál es la fuente de este país? Turismo. Y si estamos sin Semana Santa, olvídate que para el verano tenemos solución. Hay que ver en futuro, pero no dejarse enredar por lo que les quieren ustedes hacer creer en la tele. Porque un hijo de Dios tiene que estar advertido de lo que está pasando. Entonces usted seca otra fuente, usted se busca otra fuente y se le seca, entonces usted pierde la noción de para dónde va. Si Él es la fuente que no se seca, usted está tranquilo, aún en medio de la sequía más brava.
¿Quién quiere emigrar a un país en crisis? Nadie. La gente se quiere volver a ir. Pero Dios en todos los países, ¿qué ha hecho? Se ríe Orlando. ¿Qué ha hecho el Señor? Él bendice, Él sana, Él abre puertas. Cuando Él es la fuente. Mira lo que dice Jeremías en el capítulo 17, en el verso 13. Vamos a empezar ahí, en Jeremías 17, 13, y luego toca devolverse unos versículos. Jeremías 17 es muy conocido porque es el pasaje que habla del corazón perverso. ¿Ya? ¿Quién conocerá el corazón perverso? Entonces Dios le responde a Jeremías: yo lo conozco, porque yo lo creé. Mira lo que dice Jeremías 17, 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo. ¿Cierto? Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Y el 14 que dice: sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Quédense allí. Jeremías está hablando con Dios. Es un discurso que termina como en el capítulo 22. Hay un tratamiento que Dios va a hacer en el corazón del profeta. Es muy interesante saber que Jeremías se quejó mucho porque le tocaba hablar y predicar y evangelizar. Le llaman el profeta llorón, porque se quejaba y se quejaba y se quejaba. Y luego resulta que era que él tampoco había entendido en su corazón. Por eso hay un pasaje, creo que es en el 20 o en el 22, donde él dice que dentro de mí había como un fuego que no pude retener hasta que entendí que era Dios el que llamaba, en fin. Pero miren lo que dice Jeremías 17, aquí en el verso 7. Verso 7, ya leímos el 13 y el 14, pero vamos al 7 del mismo capítulo. ¿Qué dice? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. ¿Y qué dice? Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año ¿de quién? De la crisis, de la sequía, no se fatigará, ni dejará de dar fruto. El problema no es la crisis. Estamos en el verso 9, 8, 7 y 8 de Jeremías 17. El problema no es la crisis, la falta de vacunas, el desorden administrativo. Porque si no hay eso, hay otros problemas. O los temblores. ¿Ya? Que en Europa no tiembla. Mentira, sí tiembla. Peligroso el tema. El problema no son las crisis. El problema es dónde va a estar y con quién va a estar usted cuando la crisis se está dando. Porque aquí dice que aún en el año de la sequía, ese árbol no se va a secar, ese árbol no se le va a caer la hoja, y ese árbol no va a dejar de dar fruto. Eso solo lo puede hacer Dios. Ningún sistema financiero mundial puede sostener y aguantar. Ellos ahora sueltan plata con el sistema del desempleo, el sistema del seguro de desempleo, el paro le llaman, ¿no? El ERTE, pero eso tiene su límite. Y después a cobrar impuestos que da miedo, pero eso no aguanta 2, 3 años seguidos. Olvídese, no hay dinero que alcance. Se les secan las cisternas, en todo caso, si ya están secas. Pero si usted va y se cava otra cisterna, que aparte lo cansa cavándola porque tiene que cavarla en roca, y la cisterna está rota, usted sí retiene. Entonces mucha gente hace planes porque tiene 1.500 euros ahorrados. Óigalo bien. Pero 1.500 euros, eso no es plata hoy en día. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Me entiende? Y el diablo le quiere enredar a usted que porque usted con 1.500 euros en la esquina donde el chino hace mucho. Obvio que usted hace mucho. Sí, 1.500 paqueticos de galletas se puede comprar a €1, no hay problema. Pero el diablo quiere enceguecernos y llenarnos de miedo para que no le creamos a Dios. Él es la única fuente. Él es la única fuente que no se seca. Y si ustedes me dejaron a mí, dice en el verso 13, manantial de aguas vivas. Es decir, de él viene todo. ¿Cómo hay una capital en Centroamérica que se llama Managua? ¿Cuál es el país? Nicaragua. ¿Managua es Nicaragua? Sí. ¿Qué significa Managua? Donde brota la vida. Sí, porque hay unas fuentes muy bonitas. Pero lo que está diciendo aquí es esto, el manantial de vida, el Managua, donde viene la vida del Señor.
Juan 10 dice, y yo he venido a darles vida y vida en crisis, en escasez. Ni en el desierto el pueblo de Israel vivió en escasez. Pero ellos querían la abundancia de Egipto a punta de idolatría. Ese era el problema. Porque muchos quieren la abundancia de Europa a punta de idolatría. Es como los barrios pobres o marginales de mi país, que no tienen ni siquiera piso, o baldosa, o cemento, que son ranchos más que casas, pero tienen un equipo de sonido, y una televisión brutal. ¿Ya? ¿Me entiende? Y llega el domingo o el sábado y es una música, es el que haga más bulla. Este pone tal estilo de música, entonces el otro pone otra. ¿Ya? Y ahora el domingo en la mañana el despecho o el desenguayado, ¿ya? O sanar la resaca, no sé cómo le dirán. Y es otro dolor de cabeza. El diablo quiere que vivamos así, con un espejismo de prosperidad, de sanidad. Pero si la fuente no es Jesús, usted va a caer en el espejismo y en la trampa. Y el Espíritu Santo no ha descendido del cielo para que usted y yo sigamos en ese espejismo. Yo no voy a hablarles aquí de prosperidad ni del Evangelio de la prosperidad, porque eso no es de Dios. Vamos a hablarle de lo que pasa cuando el reino de Dios se manifiesta. Y nuestro interés como iglesia es que el reino de Dios crezca en usted y en su familia. Ese es el interés. De ahí para allá, Dios hará. Pero mientras no se cumpla que el reino de los cielos se ha acercado y que nos tenemos que arrepentir y acercarnos a ese reino y vivir las normas de ese reino, usted y yo no estamos haciendo nada. Apague y vámonos mejor. ¿Dónde vamos? Jeremías dice que dejaron la fuente, que dejaron el manantial, que se buscaron otra seguridad. Vamos ahora a hablar de otra fuente que es la misma en la persona de Jesucristo. Juan, o el Evangelio de San Juan en el capítulo 7. Y él mismo está hablando. Ya es el Hijo, ya no es Dios, Dios Papá. Ahora es el Hijo el que está hablando. Y vamos a ver esta fuente en las tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Juan capítulo 7, o Evangelio de San Juan en el capítulo 7, verso 37, dice Jesús: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, oigan, el que cree en mí, ¿de qué manera? Como dice, ahí hay una fuente, ahí hay una cisterna rota. Deberíamos buscar las cisternas rotas que el mundo tiene, porque pregúntele usted a más de uno si cree en Dios, y ellos te dicen: yo creo en Dios. Es más, te dicen: yo creo en Dios a mi manera. ¿Y qué está diciendo el mismo Señor Jesús? El que cree en mí, pero como dice en la Escritura. Y aquí le está agregando que como dice la Escritura, de su interior, ¿qué van a correr? Ríos de agua viva. Ya se cambió un río. Antes nos hablaba de una fuente, de un manantial. Es la imagen de lo que representa y lo que se viene. Si su seguridad es una fe en un Dios a su estilo, esa cisterna se le va a secar tarde que temprano. Muchos tienen un Dios a su medida. Se hicieron un Dios a la imagen, o un aproximativo, porque no puede ser la imagen del Dios invisible, a un aproximativo del Dios de la Biblia. ¿Me comprenden? Pero ¿cómo están poniendo en práctica en su vida, en su casa, el manual de vida, la palabra de Dios? Si usted todavía selecciona lo que va a obedecer y creer, usted no le está creyendo a Dios. ¿Ok? Dios nos da órdenes, como cuando le habló a Abraham, o le dijo antes de cambiarle el nombre: Abraham, necesito que te vayas para mañana es tarde, con tu mujer y con tu grupo de trabajo, con tus empleados. ¿Para dónde? Para un lugar que queda muy lejos. Es muy lejos, sí. ¿Dónde queda? Es muy lejos.
yo te llevaré a una tierra espectacular. Espera, yo lo pienso. Espero yo hago un ayuno de 21 días para que me baje el corazón. Dijo eso Abraham. Mi hija, haga maletas que nos fuimos. Y arrancó y se fue, creyéndole a Dios. Muchos esperan la confirmación de la confirmación de la confirmación de la confirmación de la confirmación, y cuando Dios se lo confirma, ay no, ya para que ya cambié de decisión. Entonces estamos buscando un Dios que se acomode a nosotros, y el recibir al Señor Jesús y el invitarlo a vivir en nuestra casa y el decirle ven y entra en mi corazón, es que yo me tengo que someter a sus parámetros, a su estilo, a su norma. Yo soy emigrante en este país. Yo tengo que renovar una tarjeta de residencia. Yo no puedo ir a decirle a la comisaría de policía, venga, dame ya la carta porque tengo que irme. ¿Qué me va a decir el Señor? ¿Tiene cita? ¿Hizo para qué? ¿Tiene cita? No sé dónde se consigue. Cuando tenga cita, viene. Voy a la cita. Trajo los papeles. Ay, yo no sabía. Hay una norma para algo tan sencillo como renovar una tarjeta. Yo no puedo decir que porque yo creo en ese sistema, ellos tienen que someterse a mí. Es que a mí nunca me han puesto normas. Usted no me puede hacer el favor. No. Con Dios es así. Yo me tengo es que someter a Él y su palabra. No que Él se someta a mí. Y tampoco puedo agarrar un versículo bíblico y convertirlo en voluntad de Dios. Por ejemplo, pedid y se os dará. Ay, se los hago. Es que dentro de la voluntad de Dios, Él te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Yo he tenido discípulos que vienen con unos planes magníficos. Planes de vida, planes matrimoniales, planes laborales. Y apenas uno les dice, bueno, y tú ya le preguntaste a Dios si esa es la voluntad de Él para tu vida, se enojan con uno. Y tú ya le preguntaste a Dios si ese plan es la voluntad de Dios contigo. Sí, pero es que es el anhelo de mi vida, yo toda la vida he luchado por esto. Y es más, me soñé con este negocio. Me parece espectacular. O el marido, la esposa, o el estudio, la universidad, lo que sea. Es que es la voluntad de Dios para tu vida. A veces agarramos versículos bíblicos y queremos forzarle la mano al Espíritu Santo. ¿Ya? Porque todo lo puedo en Cristo. Ese todo lo puedo, a que todo lo puedo hacer referencia. A un todo lo puedo, según la palabra de Dios, o a un todo lo puedo usted. Porque los que no ayunaron, ¿en dónde les quedó el versículo? Todo lo puedo en Cristo. ¿Ven? Entonces uno los agarra según la conveniencia. Cisternas rotas. Se me enfermó la familia de COVID. Oremos. Se sanaron. Ya no vuelve a la iglesia. No tienen trabajo. Estoy ayunando por un trabajo. Que se abran las puertas. Que se abran las ventanas del cielo. Que Dios rompa, que Dios bendiga mi proyecto, que Dios me haga, mejor dicho, wow, sí, Dios lo puede hacer. Y después, ¿tú dónde estás? Mire, lo voy a decir de esta forma. No pensemos que Dios es tonto. Tonto el que piensa eso. Tonto el que piensa así. Yo le decía a alguien esta semana hablando con él en una cita, le hice una pregunta. Cuando Pedro le dice a Jesús, Jesús, quiero caminar contigo sobre las aguas. Yo le dije, ¿tú crees que Jesús no sabía que él se iba a hundir? Obvio que Jesús sabía. Jesús la tenía clara. ¿Tú crees que Jesús no sabía quién lo iba a entregar? Jesús la tenía clara. Pero qué gran lección que le dio Jesús a su discípulo Pedro y a los otros que se quedaron en la barca. ¿Ya? Qué gran lección. Entonces a veces pensamos como que venimos con la malicia, ¿cómo fue que me dijo una vez? Con la astucia y con la malicia. Jesús dijo, el que cree en mí, coma. Como dice la Escritura, coma. Ese como dice la Escritura
cambia mucho de su fe. Y tiene que cambiar su fe. Porque no es a un Dios a su manera. Es Dios, punto. Santo, poderoso y soberano. Y su reino está aquí con Jesús, con su Santo Espíritu. Y Jesús y los profetas y los apóstoles que hablaban cuando predicaban: arrepentidos y convertidos. No dice acomódense. No dice ábrale espacio. Un domingo sí o un sábado sí y el resto no. No, conviértase. Porque si no, usted va a seguir en una cisterna que está rota. Y su familia va a sufrir por eso. Créame que su familia va a sufrir por eso. Porque usted está poniendo la esperanza en una cisterna rota. La iglesia no es una cisterna rota. Pero no lo hemos entendido. Entonces el trabajo mío este año es que la visión de la iglesia quede cada vez más clara en todos los corazones. Porque si no, esto no va a avanzar. La iglesia no es un hangar donde vienen a amontonarse las personas. Entonces la gente, usted se los encuentra en la panadería. ¡Ay, usted va a una iglesia así! ¿Y cuántos van en su iglesia? Oh, como 50. ¡Uy, 50! Una mega iglesia. No, la mía, 500, papá. 3 cultos. Oh. Y en la suya tenemos banda, música, internet, ¿no? Canal, de todo. La pregunta es, ¿tienen mucho o el reino de Dios está en cada familia de esa iglesia? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿El reino de Dios está en mi casa? ¿Convirtiendo mi pensamiento? ¿Doblegando mi ego? ¿Renunciando a mi autosuficiencia? ¿O yo me puedo llenar de orgullo y sacar pecho porque esto está lleno de gente? Mire que el diablo pone las cisternas rotas para que uno caiga ahí. Los espejismos. Y la iglesia tiene que tener la visión clara, que dice Apocalipsis 3. Compra colirio y unge tus ojos para que veas. Y dice Dios a la iglesia a Jesús a la iglesia de la Odisea. Y en este tiempo usted y yo tenemos que untarnos mucho colirio para ver lo que Dios está mostrando. Por eso dice Jesús: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y agrega el 39, esto dijo del Espíritu. Aquí ya nos introduce el Espíritu, que habían de recibir todos los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a saltar al Salmo 107, verso 20, porque el Señor Jesús, Él es el maná del cielo, ¿no? Es el pan de vida, lo vamos a leer después. Esto está en Juan 6. El Salmo 107, verso 20, hablando de la solución para este problema. Miren cómo dice Dios. Sí, el Salmo 107, en el verso 20, ese hace unos sábados lo leímos, este pasaje también. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué decía Jeremías en el capítulo 17? Sálvame y seré salvo, sáname y seré sano. Una oración que él hizo a Dios. Y aquí en los salmos entendemos que es su palabra, la palabra de él, o como dicen en algún país, la palabra suya de él, valga la redundancia, la que sana. No el enfoque, la campaña, la predicación, el consejo, el predicador, la elocuencia, el estilo, la forma, la manera de la iglesia. No. ¿Qué es lo que sana? La palabra que Dios dice. Por eso Jesús en Juan 7 dice, crean en mí como dice la palabra. Y esto lo puede sacudir a usted. Ahora estamos, no sé si vieron que estaban presentando una película de Moisés en Egipto, de muñequitos. Entonces estábamos viendo un tema con mi esposa y yo le pregunté, ¿a qué edad se dio cuenta Moisés que no era hijo de Faraón? ¿Ya? Y entonces empezó el dilema. Entonces me fui a la Biblia. La Biblia dice esto. Ahí estamos con el tema. ¿Ya? De hecho, la película la vamos a ir a ver ahora para sacar cuentas.
Para mí, él sabía que para mí, pero bueno, ese no es el tema. Mi esposa dice que no, que se dio cuenta después. Le digo, no, es que la película te hace creer una historia, la película la que hace películas animadas, no le hagamos propaganda a nadie, de bonitos de los niños. Vamos a lo que dice la Biblia. De la Biblia dice Moisés que lo crió su hermana y que cuando ya era grande lo llevó a la hija de Faraón. Entonces, si lo crió la hermana cuando ya era grande, le tuvo que haber contado la historia. Ya luego le enseñaron a ser ciudadano de Egipto y estudió y trabajó allá, seguramente. Pero uno a veces se cree la primera imagen de lo que le muestran. Vamos a la palabra. Esa es la que sana. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Esa también se lo saben de memoria. Clama a mí y yo. ¿Y qué más? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y dónde están esas cosas grandes y ocultas? Ya están en su palabra, porque son las que nos sanan. Devolvámonos al Nuevo Testamento. Él envía su palabra y su palabra nos sana. Vamos a Juan 6, capítulo 6, verso 33. Estamos en un va y viene hoy. Acuérdese, fuentes, ríos, manantiales, pan de vida, palabra que sana, Jesús. Y dice aquí en Juan 6, verso 33 al 35. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y ¿qué hace? Y da vida al mundo. ¿Quién descendió del cielo? Jesús. Envió su palabra. Cambia la palabra de ese Salmo 107 por Jesús. Envió a Jesús y lo sanó y los libró de su ruina. ¿Quién es el que hace que nosotros heredemos todo con él? Jesús. ¿Quién es el que regala la gracia? Porque murió en esa cruz, resucitó al tercer día, para nosotros, gracia inmerecida. ¿Quién la da? Jesús. Su palabra, su persona. El principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿De quién me está hablando? De Jesús. Jesús es el pan de vida. Y dice acá el verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Cómo que le va a dar vida al mundo y a nosotros no? Verso 34, le dijeron, danos siempre de este pan. Jesús les dice, ¿qué les dice Jesús? Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, como dice la Escritura, ¿no tendrá qué? O sea que no necesito una cisterna. No necesito ir a cavar una cisterna, porque no necesito almacenar agua cuando me dé sed. Él es la cisterna. Él es la fuente. Él es el manantial. Él es el río de vida. Él es el pan que yo necesito, que me quita toda hambre. ¿Te dio mucha hambre en el ayuno? Aliméntate más de su palabra. ¿Te dio mucha sed? Bebe más de su agua. Leámoslo de vuelta. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, punto. ¿Se acuerda de cómo dijo el que debemos creer? Como dice la Escritura, el que en mí cree no tendrá sed. ¡Wow! Sencillo, ¿no? Yo quiero tener esa fuente en mi casa. Aunque no tenga casa, yo pago arrendo. Yo le decía a mi esposo, y sería genial tener una casa. Ya, pues no importa. Así no tenga lo que usted quiera tener. ¿Qué más da? Mientras yo tenga a Jesús y no me deje enredar por la carne, por el pecado y por nada, ni nadie, ni el diablo, ni las diablas, ni nada. Sí, hay mucha diabla por ahí, mucho diablo por ahí, ¿no? Dice que no tendré ni sed ni hambre. Qué lindo, ¿no? Pero entonces toca dejar que el Señor opere en nosotros un cambio. Porque Él dice que Él envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. ¿Ok? Dice también en Apocalipsis, vamos allá al último pasaje, 22. Yo les dije que íbamos a ver la fuente en las tres personas, ¿no? Ya lo vemos en Dios. Ustedes me dejaron a mí y se cavaron una fuente. Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Venga a mí y beban. Venga a mí, dice Jesús. Y ahora en Apocalipsis 22 nos habla algo del reino de los cielos en tiempo futuro.
Pero como es el mismo reino de los cielos que está siendo anunciado y regalado por gracia al que cree, es lo mismo que va a suceder. Y es muy especial esta fecha para mí, en todo caso, y los quiero compartir así, porque estamos empezando el año, todavía, aunque ya se acaban 30 días del año. Miren lo que dice Apocalipsis 22. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ahora, ponga usted un trono bien lindo, donde está Dios, y a su diestra está el Señor Jesús, y debajo de ellos, o al lado de ellos, o yo no sé de qué forma, sale un río. Ingeniero, hágame el favor y me hace el cálculo. ¿Quién es el río? El Espíritu Santo. Y ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre todos ustedes el Espíritu Santo. Y ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ojo, ¿quién dijo eso? Jesús, Hechos capítulo 1. ¿Hasta dónde llega la capacidad o el impulso de su espíritu? Hasta lo último de la tierra. Volvamos a Apocalipsis 22 y dice, verso 2: en medio de la calle de la ciudad sale el río, y a uno y a otro lado del río, ¿qué había? Estaba el árbol de la vida, que produce, ¿cuántos frutos? 12. ¿Para qué son? Dando cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es el reino de Dios en tiempo futuro. ¿Usted no cree que eso es lo que Dios quiere hacer desde ahora con nosotros? Para mí me trajo tanta seguridad este año 2021 leer esta palabra. Empezamos súper bien, se acaban las vacunas, empieza a temblar en Granada, ya sacan a los presos de hacer campaña política. Yo decía, caramba, me enfermé, ya estoy mejor. Empezamos súper bien. El mundo no nos va a ofrecer seguridad por ningún lado. Pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Entonces dice, ese río que sale del trono de Dios, que sale por medio de la ciudad santa de Jerusalén en la eternidad, va por toda la mitad, reparte fruto para que esos árboles nunca estén secos, los nutre, los alimenta, que esos frutos son, cada mes tiene su fruto. ¿Qué decía Jeremías 17? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. No que no anduvo en consejo de malos, ese es el Salmo 1. Bienaventurado el varón que confía en Jehová. Será como un buen árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo. Que cuando viene el año de la sequía, está verde. El Salmo 92 dice, estaremos vigorosos y verdes, anunciando que Jehová es salvación. Dios nunca nos ve a nosotros en términos de sequía. Así nos pone a nosotros el pecado, en términos de sequía. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron, ¿para dónde se fueron? Para una tierra árida, dura. Con sudor vas a labrar la tierra. Te va a sacar espinas y cardos, las mismas con las que le hicieron la corona a Jesús. Y tu esposa va a parir con dolor. O sea, el pecado me pasa a mí a una situación de dolor, pero Dios me pasa en una situación de que, donde no hay sequía, donde cada mes tiene su fruto. Yo te quedé con una paz cuando leí eso. Sostener un local cuesta, sostener una misión de la iglesia financieramente cuesta. Mi esperanza es Dios, porque cada mes, por su Espíritu, porque Él es la fuente, porque Él es mi cisterna, ¿qué dice el Señor? Cada mes va a haber su fruto. ¿Y usted cree que Dios no nos va a mandar el fruto que necesitamos cada mes? Volvamos a lo que dice Jesús y tanto lo repite, a ver si lo entendemos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y la añadidura llegará. La añadidura puede ser su cisterna rota.
La añadidura puede ser su cisterna rota. Entonces usted se preocupa por la añadidura, por la cisterna rota, y se está perdiendo lo que dice acá. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y seguimos hablando de las maldiciones y los virus. Y no habrá más maldición. Créame que esto que está pasando es maldición. Un país que pone como norma que el aborto es legal, un país que pone como norma que la eutanasia es normal. En Bélgica los niños tienen derecho a exigir eutanasia, ¿sabían eso? Estos países van a copiar. Todo lo que pasa en Bélgica, en Bruselas, la Unión Europea lo copia. ¿Ya? Allá ponen normas todo y lo van copiando poco a poco. Entonces en tu familia hay alguien que se quiere morir porque el tratamiento no le resulta. Entonces no cree en Dios, no cree en su palabra, se burla de tu fe. Entonces tú le puedes decir, mira, yo tengo un Dios que te puede sanar. Ahora tú tienes un gobierno que te puede matar. ¿En quién quieres confiar? Yo no tengo ningún problema con el que no quiere creer. Yo no voy a discutir con él ni a pelear con él. Pero yo le tengo que presentar la credencial del reino, y es la fe. Esa es la credencial del reino. No, pues pida la eutanasia porque la situación está muy dura. Yo tengo un Dios de esperanza, oraba y daría en la alabanza. Yo tengo un Dios de esperanza. Tú vas por la eutanasia, tú vas por la ideología de género. Le quieren dañar la mentalidad a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Yo no. Yo voy por la vida, manantial de vida. Porque es el árbol de la vida, porque es la fuente de vida, porque es el río de vida, porque todo lo que Dios habla en noción de vida, no en noción de muerte. Entonces pasa algo. ¿Y cuál es el problema del cristiano? Ustedes conocen el síndrome de Lucifer. ¿No conocen el síndrome de Lucifer? ¿Quién era Lucifer? Un ángel muy bacano, ¿no? El querubín protector, dice Ezequiel. El mejor ángel, el fuerte. Estaba en la perfección total, completa. Estaba bien, como cuando usted está en su mejor momento de salud, de años, de trabajo, de plata, de todo. Y usted está, ¿cómo está? Súper bien, con su marido, con su novio, como esté. Usted está súper bien. Y se le viene la famosísima idea de sabotear todo. Eso es el síndrome de Lucifer. Él estaba en perfección total y tuvo la maravillosa idea de poner a Dios por el piso. Dice, como que tengo esta plática ahorrada, botémosla. Ya. No tengo ningún problema con mi esposa, inventémonos algo, traicionémosla. ¿Ya? Eso le está pasando a la gente. Ese término lo inventó un pastor cristiano hace unos años. Eso lo vamos a explicar en un seminario que vamos a dar el viernes próximo, que se llama Abuso Espiritual. Abuso espiritual en la iglesia. Es gratis, ¿no? ¿Cuánto van a cobrar? No. No me preocupe. Y es para traer y devolver la confianza en Dios y en la iglesia, en el Dios de la iglesia y en la iglesia de Dios. ¿Ya? Porque se ha perdido mucho por los abusos. Claro está. Entonces, caemos en esa trampa. ¿Qué hizo el pueblo de Israel teniendo la fuente de vida, el pan de vida, el pan que sana, el pan que bendice? Cada mes. Y al pueblo de Israel no le dijo cada mes. Al pueblo de Israel todos los días le hacía llover su maná. Todos los días. Y había un día que aumentaba, porque era el día del descanso. ¿Qué hicieron ellos? Sabotearon el proceso. Síndrome de Lucifer. ¿Ya? Vas perfecto en tu dieta y se te aparece una empanada asesina. ¿Ya? ¿Qué te pasó? Búsquelo. Existe ese síndrome. Hay otro que se llama el síndrome de Caín. ¿Ya? Ese es más bravo todavía. Y se mató a su hermano. ¿Y cuántas veces no hay problemas en el hogar? Pues por eso necesitamos que el reino de Dios crezca en su casa. Esa es la necesidad. Vamos a terminar. Yo le había dicho que terminamos, perdón. Me falta el más importante para concluir el tema. Isaías 55. ¿Ya? Perdónenme que dije este de Apocalipsis, pero me salté uno. Isaías 55 dice la palabra de Dios. Su palabra es nuestro alimento. Su palabra es lo que nos enseña cómo debemos creer. ¿Ya? El que cree en mí, como dice la Escritura. Verso 6 en adelante, Isaías 55, verso 6. Puede que pongan
puede que restrinjan más las normas para reunirnos, pero eso no es una excusa para que usted deje de buscar de Dios. ¿Ya? Es así. Verso 6 de Isaías 55, ¿qué dice? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Perdonarme a mí, yo no tengo que pedirle perdón a Dios de nada. Sí, tenemos que pedirle mucho perdón a Dios y renunciar y cambiar. Y cuando dice deje el impío su camino, no quiere decir déjelo 3 días y al 4.º día vuelva al viejo camino. De modo que si alguno está en Cristo, ¿es una criatura mejorada o es una nueva criatura? ¿Es una criatura tuneada, parchada, remendada? No, es nueva. Entonces implica una nueva forma de hablar, de pensar, de ser, de ejercer, de amar. Deje el impío su camino. ¿Qué dice el vago y el perezoso Pablo? Si no trabaja, no come. Así dice Pablo a sus discípulos, ordenándoles cómo organizar la iglesia. Trabaje, esfuércese. Deje el impío su camino. Hay gente que dice, no, es que si me pongo a trabajar me dan menos dinero que con el paro. ¿Y no será que Dios le va a dar el fruto que le aumente? Deje el impío su camino. O deje a los impíos del camino, porque también se mete en un camino con Dios lleno de impíos y la culpa es de los demás. También tiene que dejar. Mire, creer en Dios va a implicar decisiones radicales. Y pronto, porque Cristo está a la vuelta de la esquina. Y dice a continuación, y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y miren la hermosura de palabra en el verso 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que Dios tiene palabra que va a hacer prosperar el plan de Dios para tu vida este año. No te pongas de muy listillo, dirían acá, a decir, no, yo no necesito eso. Sus planes, sus caminos son mejores, mucho mejores. Yo quedo muy tranquilo con este ayuno y muy agradecido con Dios, porque Él tiene fruto para los 12 meses, porque Él tiene abundancia para los 12 meses, porque Él tiene un proyecto, un plan, un propósito para mi vida, para tu vida. Créale a Dios. Un año, como esperaba Orlando, un año, puede ser mucho a los ojos del hombre, pero a los ojos de Dios no es nada. Dios promete restituir los años que comió la langosta, dice Joel. No dice que restituirá lo que la langosta se llevó, dice restituiré los años. Es decir, es un tiempo que Él va a componer, a arreglar, pero es en su presencia. Yo quiero invitarlos a que oremos, por favor, llamemos a los niños porque vamos a orar todos juntos. Mi esposa me pidió que también oráramos con ellos, porque debemos creer que solo es Él la única fuente, la única cisterna. Puede que no le esté yendo usted muy bien en muchos aspectos, pero eso no es una excusa para cambiar de cisterna, para cambiar de fuente. Es Dios. ¿Ya? O te va mal con tu hijo y tú vas a la esquina y dices, bueno, señora, le cambio su hija por la mía, me fue mal con la mía. ¿Ya? Su hija se ve más grandecita, la mía es chiquitica, más dócil. ¿Ya? O cambiamos con Ricardo, con tu nena. Una nena así de grandota, ¿no? Y mayorcita. O con Orlando. ¿Sí o no? Cambiamos de hija. Me fue mal con la hija. Ya es San Sofía, ya es su hija. Si me va mal, cambio con John Eric. Ese cuento de cristiano, estar cambiando a Dios cada rato.
por una cisterna rota. ¿Sabe qué implica? ¿Qué nos invita Papá Dios? A madurar. Madure. Sí, le estoy diciendo inmaduro, claro. ¿Sí? Pero así es Dios, nos llama a madurar y a creer. ¿Ya vienen los niños? Sí, ya. Bueno, pues vamos a orar. Como John Eric no quiere poner una canción, ¿no le digo? No quiere. Vamos a ponernos en pie y darles gracias al Señor. Muy bueno. Usted que sabe, hermano. Eres mi cisterna, algo así. Eres mi fuente. Dios es un Dios alegre. Dios es un Dios vivo. Señor Jesús, el Salmo 23, creo que está allí. Lo puedes buscar, o si usted dice, tengo todo. No sé, si es tengo todo, Salmo 23. Todo caso por ahí está. Gracias, Jesús, porque tú eres la fuente de vida, la única fuente de vida. Y queremos pedirte, Jesús, que nos enseñes a creer en ti como dice la Escritura, como dice tu palabra. Quiero creer este año. Visualice usted este año. Faltan 11 meses. Dios sabe si nos dará vida, solo Él. Pero yo lo invito a que piense en ese pasaje que leímos de Apocalipsis 22, donde el Señor dice que su espíritu, su río de vida, trae su fruto para cada mes y sanidad para las naciones, y no habrá más maldición, ni COVID, ni nada de esas cosas. Pero Él espera de nosotros que nos volvamos a Él, a su palabra, porque desde el cielo, como desciende la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, Él envía su palabra. Como dice el Salmo 107, envió su palabra y lo sanó. Como dice Juan capítulo 6, que el pan que Dios envió del cielo es Jesús, el pan de vida, dijo Jesús. Hoy nosotros declaramos y confesamos que nuestra familia necesita de tu palabra. Ese plan, ese proyecto, ese objetivo, tu palabra, tu santa palabra, tu completa palabra, Señor. Y ponerla en práctica, dinamizados por la unción del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nosotros no seremos los mismos al terminar este año. No seremos iguales, porque estamos madurando en ti y necesitamos ya demostrar lo que nos has venido enseñando, lo que nos has estado hablando en este tiempo de ayuno, día número 20 hoy, lo que nos has confrontado, y aún las iniquidades que debemos dejar y renunciar a ellas y nunca más volver. Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Jesús. Tú eres la fuente de vida. Tú eres el que sacia y llena de bien mi vida. Tú eres, Señor. ¿La tienes? Por favor. Ore con esta canción. Ore con este tema y hable con Dios. Usted ore, hable con el Señor. Es su oración. Yo puedo orar por usted, pero también usted necesita orar y desarrollar su fe. Tengo todo. Eres todo lo que necesito. Tengo todo, Jesús. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Gracias porque esa fuente de vida es Jesús quien renueva mis fuerzas. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Aquí estoy porque decido creer como dice la Escritura. Renuevas mis Renuncio fuerzas, a creer guías mis pasos. a mi estilo, a mi forma, a mi manera. Renuncio a obedecer a mi manera. Tu amor inagotable. Seducido por tu amor estoy aquí. Y no quiero sabotear más tus planes de mi vida.
El reino de los cielos se ha acercado, decía Jesús cuando evangelizaba. Arrepentidos y convertidos. En tus brazos, Gracias, papá. cada miedo y temor se No te cansas de nosotros porque nos amas. No te cansas de nosotros. Nos perdonas. cuando mi fe es Hoy vengo a humillarme en tu presencia. Hoy vengo humillado porque tu palabra me confronta y me dice: hijo, no me dejes por una cisterna rota. Hija, no me dejes por una cisterna rota. Vas a sufrir si me dejas por una cisterna rota. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste Hoy tomo la decisión de ir a la fuente de vida, el manantial de vida, Dios. Los ríos de agua viva que vienen del trono de Dios y del Cordero, de su Espíritu. Necesitamos la dirección de tu Espíritu, la confirmación de tu palabra. Aunque mis emociones digan lo que quieran, yo no vivo por emociones. Aunque la lógica y la filosofía humana digan lo que quieran, ya no vivo por lógicas ni por filosofías de hombres. Es tu revelación. Por favor, Señor, levante sus manos y diga a Dios: fortaleza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me defiendes, tú me cuidas, tú me has traído por el buen camino y me seguirás llevando por el buen camino. Gracias, Señor. Gracias, papá. Eres la fuente, eres la bendición. No tendré hambre, no tendré sed jamás. Tu amor es la fuente. Tu amor, Señor Dios, es ese río de vida. En el amor de Dios no hay temor. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue. Y en tu mesa me diste un lugar. Muchas gracias, Espíritu Santo, porque veremos el fruto estos 12 meses. Muchas gracias, porque es tu fruto, tu palabra, enviada, que hace germinar, hace producir semilla. Es tu palabra. Y nos sometemos a tu palabra. Bendecimos, Señor Dios, tu presencia. Te damos las gracias por ser tan amoroso, tan tierno. Te damos las gracias, Señor, por estar con nosotros. Te damos las gracias por estos 20 días de ayuno, Señor. Va a faltar uno. Te damos las gracias por el dominio que nos has dado en este tiempo, por lo que nos has enseñado y por lo que sigues haciendo. Te doy las gracias por bendecir a cada familia aquí. Aquí no hay discípulos o ovejitas, solamente aquí hay familias. Y esa es tu bendición, porque tú en tu palabra: benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Bendigo a estas familias. Los bendigo. Bendícelos, bendícelos, bendícelos. Bendice, Señor, su trabajo, su fuente de sustento. Pero esa no es la cisterna y la fuente es Dios. Bendigo sus anhelos, sus deseos. Bendigo, Señor Dios, aún sus luchas, sus batallas, sus gigantes, para que por el poder de tu presencia, de tu Espíritu y tu palabra, sean más que vencedores. Gracias por el gozo que nos das, por la alegría que nos das. En medio de este caos gubernamental, ten misericordia de esta nación. Derrama tu sanidad sobre esta nación y sobre las naciones. Que esa sea la bendición para este país, Señor.
y gracias porque nos guías con tu amor. Te bendecimos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Podemos dar un aplauso al Señor. A todos, que Dios les bendiga rica y abundantemente. Un saludo para todos aquí también.